Listo, ya estamos al aire y sí, ya te puedes meter. Y entonces uno aquí, sí, y view request, Marta Vélez, ay, está linda Marta Vélez, go live, Marta Clara también, hola Marta, las Martas, eh, listo, ya estás ahí, Kate. Hola, Y ya tenemos 6 personas con nosotros. hola, qué rico. ¿Cómo es? ¿Cómo se oye? ¿Tú me oyes Yo te bien? oigo súper. Katy, Katy, ¿cómo me oyes? Muy bien, Sí, te oigo súper. Sí, súper bien, sí, listo, perfecto. súper. Eso es Bueno, todo lo que qué rico, necesitábamos para conversar, que nos oyéramos ya. sí, qué rico ya los que están con nosotros. Sandra, Luza, Marta, Marta Clara, Marta Vélez, Mm. qué bueno. Ana María. Bueno, Katy, lo prometido, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ahora yo me quito estas gafas que están brillando esa lámpara. Eh, la pregunta que te hice, Katy, ¿por qué será que hay unas personas que salen más fácil de las crisis que otras? Sí, y te la contesté y te dije que yo sentía que cada vez me daba más cuenta que era una falta de estructura muchas veces o de practicidad en las prácticas que se dicen a las personas. Y fíjate que ayer justamente dictando una clase apareció este tema y Sí, quisiera decir algo, y es que hay personas que decimos, hay quien sale más rápido de las crisis, hay quien se demora más. Y quisiera hacer ahí como un inciso, y es que nunca sabemos tampoco cuánto tiempo lleva la persona en la crisis. Entonces decimos, no, sí, salió súper rápido, que la tenía, no sabemos cuánto llevaba la persona en la crisis y qué subidas y bajadas tuvo. sí, Entonces, cuando uno sí tiene el acompañamiento completo, uno sabe más o menos qué tiempo ha llevado, qué subidas, qué bajadas, qué herramientas, qué estructura y qué orden. Y ahí sí. uno la respuesta. Sí, yo pienso que ahí hay algo importante que hacerle claridad. Y es que no es que haya un tiempo estimado. O sea, no es que uno diga, de un luto se sale al año, de un divorcio se sale a los 3 años, pues de la crisis del divorcio. No, no, no es que estamos nosotras pretendiendo decir que es que hay un tiempo para cada cosa. No, obviamente no. Eso es muy personal, eso es, eh, cada uno tiene su proceso. Pero a lo que sí nos estamos refiriendo es cuando las personas se quedan como en unas arenas movedizas, ¿sí? Como que le dan vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema y no se ve ni el más mínimo avance, Ujú. porque no importa que los avances sean lentos, desde que haya avance. No importa que los avances sean pasos de bebé, desde que haya avance, ¿cierto? Pero sí vemos personas a nuestro alrededor que se quedan como rumiando y hay personas, Katy, que también nunca salen, Así nunca, es. o sea, toda la vida se quedan como un disco rayado contando la historia del marido, del marido, del marido, del marido. Entonces, a eso es lo que nos Y referimos. que cada vez lo recuerdan y el recuerdo, uno no puede pensar que el recuerdo es fiel. Recuerdo, pero le voy sumando cosas, ¿cierto? Le voy sumando, entonces cada vez ese recuerdo tiene una cara peor y corroborando lo que yo estaba sintiendo y se vuelve una cosa tan intangible que hay gente que no sabe ni por dónde empezar. Tú y yo hemos comentado que nos llegan muchas veces clientes que dicen, me he leído todos los libros, he hecho los cursos, sí, ese libro yo ya me lo leí, pero no lo entendí. Ese, sí, pero no sé, muchas cosas y una búsqueda por toda la gama de la espiritualidad, de las psicologías, de los acercamientos que sean y no llegan a resolver realmente lo que están sintiendo. Y esa era una de de nuestras, lo que nos invitó a que tuviéramos este live, y era, ¿y por qué está pasando esto? ¿A ti te pasa? Sí, a mí también.
y las dos decíamos, para nosotras, no solamente esta aplicabilidad pues, del modelo, porque es justamente lo que tú decías, ese poder de actuar. Mm, Definitivamente crisis, si lo vamos a traer como en el significado etimológico, es ese separar, dividir o incluso como tener un juicio acerca de, ¿no? Esa es la historia. Entonces la crisis la veo yo como ese camino donde definitivamente voy a decir hacia dónde, hacia dónde voy, ¿no? Que voy, depende del camino que coja, la crisis va a tener un aprendizaje y ser algo positivo o voy a tomar decisiones que van a empeorarla, como esto que estamos diciendo, trabajarlo mal trabajado o no trabajarlo a fondo. mm, Entonces, si yo estoy parado aquí, si crisis es, hey, hay que tomar una decisión, es definir, es decir, y me quedo estancado o titubeo en la decisión o avanzo, pero no como debe de ser, entonces la crisis que se supone que debería tener una mirada urgente, porque una crisis es de urgencia, mm, porque estamos hablando de crisis económicas, de salud, de pareja, mm, personales, mm. de profesionales, tengo que decidir. Entonces, si no me muevo, imagínate. Así es. Cuando me hablabas ahorita de la raíz etimológica de crisis, me llevaste a pensar en hebreo, crisis se dice mashber. Y Ujú. mashber, pues bueno, sabemos que hebreo pues es un idioma antiquísimo, pues un idioma bíblico. Mashber también es una palabra usada para decir el canal del parto. Mm. Entonces, crisis en ese idioma antiguo eh, es, digamos, un concepto de un nacimiento, de un nuevo amanecer, de un nuevo nacer, pues, digámoslo así. Me encanta porque la crisis definitivamente es para un cambio Ujú, y tiene un impacto en tu vida. Las crisis nos llegan e impactan nuestras vidas. ujú, Y exacto. me encanta Y, eso. y entonces, cuando lo aprendemos a ver así, eh, pues primero se vive muy distinto. Ujú, Cuando ya ujú, sabemos que esto es un canal de parto, ujú. como decimos también hay veces que es un túnel oscuro, pero que el túnel tiene salida, tiene salida. Que no Sí. sabemos si este túnel es de 8 kilómetros o de 20 kilómetros, no sabemos, pero que salida la hay, ¿cierto? Entonces, cuando ya lo vemos así y le echamos mano a, un, a unas herramientas estructuradas, organizadas, coherentes y soportadas en la ciencia, pues la vivencia de ese nuevo amanecer es diferente. Así es. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Y es también lo que hablábamos en el, pues en esta publicidad pues que sacamos para invitarlos a este live. Nos estamos refiriendo directamente al modelo científico de felicidad SPIRE, SPIRE. Eh, Katy y yo llevamos años, alrededor de 20 años cada una por lados separados, estudiando, pues en el caso de Katy, bastante bien profundo psicología, en el caso mío, temas de desarrollo y liderazgo, desarrollo humano y liderazgo, pues habilidades del ser para el liderazgo. Y ya luego nos encontramos en el mundo de la psicología positiva y la felicidad. Y, y lo que les quiero decir es que después de tanto caminar por allá, por acá, por allá, por acá, yo voy a hablar más que todo de mí, pues Katy, que tú hablas de ti. Eh, yo parecía una bola de billar, o sea, yo buscaba un tema y luego buscaba el otro y luego buscaba el otro y luego buscaba el otro. Y bueno, sí, pues hombre, algo sirven, pero que yo diga que yo sentía fortaleza, que yo sentía seguridad, que yo sentía estructura, que yo sentía un camino delineado, un orden, no, ninguna parte, hasta que llegué al modelo Spire, hasta que entramos a Happiness Studies Academy y me encuentro con muchos de los conceptos que yo ya había estudiado, pero muchísimos, solo que expuestos de una manera distinta, soportados con estudios científicos, dateados, con... Entonces, esta es la invitación que, pues para eso queremos hoy hablar con ustedes y es hablarles del modelo Spire, cómo es en cada uno de los elementos, de cada una de las letras, pues estos los llamamos elementos o dimensiones del ser, eh, encontramos una serie de conceptos y técnicas que ayudan a salir de la crisis. Y antes, y me voy a extender un tricicito más, Katy, Sí, para que tú también sí. lees la puntada y es, eh, Tal Ben Shahar, que es uno de los co-creadores del modelo, nos decía, miren,
la mayoría de los psicólogos saben y conocen el tema de desorden de estrés postraumático. O sea, después de que hay un trauma, las personas usualmente quedan, que es lo que nosotros estamos llamando crisis, las personas usualmente quedan con un, con lo que llamamos comúnmente trauma, con un desorden de estrés postraumático. Y entonces lo trabajan, pero lo que tal nos enseña es que existe el crecimiento postraumático, es decir, hay una crisis, hay un trauma y hay posibilidades de crecer a partir del trauma. Ujú. Y sí, súper, me encanta que ya de una lo aterrizaste al modelo. Y es que si vamos a partir de que las crisis son inevitables, es decir, a lo largo de la vida vamos a tener crisis, vamos a tener esos momentos, esas situaciones que son estresantes, que son intempestivas, que nos pudimos, o sea, que son, a veces pensamos como esto fue de repente, incontrolable, en fin, todas las características que tiene una crisis. Y es que no tengo ni que explicarlo justamente porque todos los seres humanos sabemos que vamos a pasar en algún momento de la vida por una o varias crisis. Entonces, si es algo tan natural, si es tan de la vida, tan del ser humano, ¿desde dónde tengo que afrontarlo? Pues desde esa humanidad, desde esa esencia humana. Y este modelo nos va a hablar de exactamente de qué estamos hechos. Estamos hechos de esta parte espiritual, de nuestra fisicalidad, de la mente, de la intelectualidad, de las relaciones, de nuestras emociones. Y eso es el modelo. El modelo nos va a decir, acá está todo interconectado. Somos integrales, ¿cierto? Nosotros no estamos no estamos, no somos solamente lo que comemos, somos lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos, en lo que creemos, en lo que no creemos, en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades, eso somos. Entonces, desde toda esa integralidad es que debo afrontar la crisis y no desde una sola parte. Es decir, tengo un montón Exacto. de herramientas, soy todo un ser, una cosa holística, ¿y por qué voy a usar solamente una parte? Ahí viene esta estructura, ahí viene este orden para manejar estas situaciones. Y lo maravilloso de ese pensamiento, de esa mirada holística, es que tiene la característica de que todo está interconectado. Pues esa es la definición básicamente de holístico. Y al estar todo interconectado, imagínense ustedes como los piñones de un engranaje, ¿sí? Y si yo muevo un piñoncito, todo el engranaje se mueve, porque todo está interconectado, ¿cierto? Si yo mejoro el ejercicio físico, sí, todo mi bienestar se mejora. Si yo mejoro el sueño y el descanso, todo mi bienestar se mejora. Si yo mejoro la alimentación saludable, si yo hago un poquito más de claridad acerca de mi propósito de vida, si yo entreno un poquito más mi atención al momento presente, si yo mejoro una relación, cualquiera de ellas, si yo aprendo y me dedico a profundizar en aprendizajes, o sea, entreno mi intelectualidad, si yo aprendo a manejar un poquito más mis emociones, cualquier pequeño paso impacta todo tu sistema, Ujú. impacta todo el bienestar integral. Cuando nosotros hablamos de felicidad, estamos hablando de la plenitud del ser, o sea, el ser integral. Y esa integralidad tiene esta gran ventaja, que no hay que saltar de 0 a 100, que yo puedo hacer pequeños pasos, pequeños ajustes, y cuando una parte del sistema cambia, todo el sistema cambia. Y esa es una bellísima noticia, porque si yo estoy en una crisis, si yo estoy en un estrés postraumático, yo puedo aprender y salir de a pequeños pasos. Claro que sí. Y si, por ejemplo, le encuentro sentido, tengo esta capacidad de encontrarle sentido a lo que me está pasando, entonces cambio todo también. Yo digo, bueno, como decía Víctor Frankl, que fue quien acuñó este término de darle sentido, ¿no? Un hombre en busca de sentido a pesar de las adversidades, a pesar de lo que esté sucediendo. Si yo tengo capacidad de darle sentido a esto, voy a mirarlo diferente y cómo le voy a dar sentido. Entonces, esto, ¿en dónde lo ubico? Si yo estoy, lo que decías ahora, con la atención plena, entonces trabajo también en lo que me está sucediendo ahora, en el autoconocimiento, que es importantísimo. Yo Así me es. tengo que conocer para saber cómo reacciono yo ante las situaciones.
Sí, ¿Qué emociones me mueven? ¿Cuáles son mis fortalezas? Es así muy es. importante yo saber, bueno, yo en esta situación, ¿cómo funciono? ¿Cómo voy a ir? Empezando por lo primero, si quieres vamos tirando partecitas de este modelo, y es que eh, el permiso de ser humano es un término que usamos cuando hablamos de este modelo. Y ese Ujú, permiso de ser humano es saber que si estoy pasando por una crisis de la que sea, de salud, de ujú, financiera, de pareja, ujú, aceptar que estoy siendo triste, que ujú, estoy triste, que estoy ujú, pasando por un momento ujú, complejo. ujú. Y en el momento en el que yo acepto, ya di el primer paso. Así Eso quiere es. decir que estoy aceptando que soy vulnerable, y a veces ante el que dirán no es tan fácil, entonces tapo y tapo y tapo porque no quiero mostrar lo que siento, pero es el paso número uno, es aceptar la vulnerabilidad para poder empezar a ver de manera más clara eso que está pasando en este momento. Cómo también cómo puedo tener ese permiso de ser humano, aceptar que en la vida hay incertidumbres, no puedo controlarlo. Y esa es una naturaleza nuestra, ¿no? De querer, pretender y suponer que puedo controlarlo. Y cuando llegan estos momentos digo, no, esto a mí no me iba a pasar, yo lo tenía todo controlado. Pero Ujú, no, cuando yo dices, no, eres vulnerable, eres humano, y esta incertidumbre es parte de ser humano, ujú. es parte de aprender a que esa es la humanidad, es clave, es esa primera parte, ¿no? La vulnerabilidad, aceptar la emocionalidad de la crisis y saber que no puedo controlarlo todo. Por ejemplo, qué alivio, ¿no te da, eso es un alivio muy rico, como no lo podía controlar, pues qué bueno saber esto, a mí me da un alivio. A ti te da alivio, pero no a todo el mundo. Al que es muy perfeccionista, que a ti le da una ansiedad brutal y tú lo sabes. Ahí estás hablando de algo muy, muy interesante. Estaba esta semana leyendo un libro de Francisco Mora que se llama, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo El funciona el cerebro? Así cerebro. se llama, ¿cómo funciona el cerebro? Me encantó algo que quiero compartir en relación con lo que tú acabas de decir. Cuando nosotros hablamos de felicidad, el automático es pensar alegre todo el día 24/7, ¿sí o Mm. no? Eso es felicidad supuestamente, ese es el automático. Ese es uno de los mitos que nosotros en el diplomado, en entrenamientos, en coaching, en las empresas, vamos Ujú. desmontando. Pero mira esta manera, como lo que leí en este libro tan bacano para seguir desmontando ese mito. Y es que, bueno, y entonces yo titulé uno de mis un post que puse solamente en LinkedIn, pues porque es muy largo y en Instagram pues no. Entonces lo puse solo en LinkedIn y lo titulé Te deseo una feliz infelicidad. Y voy a explicar a qué me refiero. Eh, Resulta que cuando nosotros estamos sintiendo frustración, Ujú. porque entre el deseo y la realidad hay una buena brecha y no sé, lo que tú dices, no puedo controlarlo, el resultado es diferente a lo que yo quería, entonces hay frustración y eso genera cortisol y noradrenalina. Si yo adicional a que eso nos pasa a todos, cualquier día y todos los días, si yo adicional a eso estoy practicando gratitud, pero realmente practicando Ujú. gratitud, Ujú. yo estoy segregando en mi cerebro la serotonina. Y si yo a eso le sumo que tengo metas, pues de hecho por eso estoy frustrado, porque tengo una meta que no he alcanzado, o sea, que tengo metas, esas metas me segregan a mí dopamina. Ujú. Ese cóctel, dice el doctor Francisco Mora, ese cóctel, o sea, cuando yo estoy en ese estado de frustración, se genera este cóctel y se activan varias áreas del cerebro y esa activación simultánea encienden las neuronas creativas y Ujú. ahí se enciende el proceso creativo. Y eso me acordó las clases de tal cuando nos contaba que Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el filósofo, Freud, Mozart, y no me acuerdo cuáles más él mencionó de estos genios de la humanidad, sus grandes obras salieron en De momentos crisis. de emociones dolorosas, en Ujú. momentos de crisis. Pueden ser o maníacos o lo que fuera, o depresión, pero eran en momentos de emociones dolorosas. Entonces,
Y ya este doctor Mora pues lo explica qué es lo que pasa en el cerebro, porque eso es así, el proceso creativo. Eh, entonces, es una manera muy hermosa de ver las crisis también, de saber que primero es naturaleza humana, que eso va a pasar, que a todos nos pasa y que de ahí pueden salir, si sabemos usar las herramientas, pueden salir resultados maravillosos. Ujú. Pero lo dijiste, sí, también sí tengo la cajita de herramientas y alguien que me guíe y qué hacer, porque es que es muy fácil hablar desde el punto de la no crisis. Cuando estamos en crisis, lo vemos negro, es un abismo, es el fin de todo, es cuando ya la persona puede ver una posibilidad. Si hay una posibilidad, entonces se despiertan un montón de cosas y empezamos a ver, se despierta realmente la creatividad y veo como, bueno, ¿qué puedo hacer con esta situación? Muchas veces sucede, o me lo encuentro yo muchísimo pues en consulta, y es que este término de Martin Seligman de la indefensión aprendida, de la desesperanza aprendida, está en cada esquina, es decir, lo tenemos muy en nosotros. ¿Y qué es esto? Es que cuando yo creo que, no, que la crisis que me llega es más grande que yo, es más grande que lo que yo puedo hacer, porque no sé qué hacer con esto, siento que eh, voy a sucumbir. Es decir, esto yo no pude, no pude. ¿Y a qué se debe? Muchas veces a que tenemos esa idea porque ya intentamos y no nos fue bien con algo, ya pasamos por una situación y nos quedó esa idea y pues me victimizo. Es decir, yo aquí no, por aprendizaje creo que no puedo hacer nada. Soy Ajá. simplemente una víctima de la situación. Y ahí es donde podemos empezar a trabajar bueno, pero ¿qué tiene de distinto esa situación? ¿Eres la misma persona? ¿Es la misma situación exactamente? ¿Tienes unas herramientas que puedas echarle manito para sacarlas? Pero a veces no sabemos. Mm, No sé qué me motiva, no me conozco, no sé ni qué me motiva, no sé cuáles son exacto. mis fortalezas de carácter. De hecho, no sé cuál es el sentido de mi vida, el valor, a lo que quiero llegar. Entonces, cuando todo es parte del autoconocimiento. Si yo me conozco, entonces soy más seguro y digo, sí, yo sí puedo con esta crisis y Así voy es. a avanzar y voy a tomar el primer paso. Y puedo pues, empezar a tener pensamientos creativos a partir de esto, a partir también de como habla Bárbara Fredrickson, ¿no? De eh, conocerme también, de qué es lo que a mí me crea esos micromomentos de vitalidad, de emociones placenteras, saber qué es lo que me alegra la vida, por decirlo de la forma más coloquial del mundo, y en los momentos de crisis aprovechar y decir, estoy en crisis, estoy llevando una situación muy compleja, ay, pero recuerdo que a mí esto me trae muchísima felicidad, esta es mi dopamina, esta es mi serotonina, esta es la endorfina, esto es lo que a mí me mueve, que no es lo mismo que te puede mover a ti. Claro, claro, así es. Conocernos, saber que echarle Así es. mano. Antes de entrar a hablar un poquito más en detalle y dejarles tips en cada uno de los elementos del modelo Spire, yo estoy viendo aquí que Lucho y Laura quieren Ay, qué participar rico. para hablar de su experiencia con el modelo Genial. Spire. Lucho, valídame, no sé si, yo me imagino que Lucho todavía estará acá, no sé. Lucho, escríbeme y valídame si te doy entrada. Esperemos a ver. A ver. O si no, Laura. Eh, um, voy a darle entrada a Luis, a ver si de pronto. Le voy a dar a aceptar. Mira, a ver, voy a contestar aquí algo también que me están preguntando. Ah, sí, ahí está. Ahí ¿Quién entró. está por Hola, aquí? Lucho. Ah, pero, creo que no. Y entonces ahora para sacarlo. A ver, ¿Sabes cómo? Yo como no sé. espérate. Lucho, estás con la cámara y el sonido prendido. ¿Cómo hacemos para quitarla? Ya te tocó saludarnos. Bueno, Lucho, ¿Cómo van? es que vi que pediste acceso, entonces no sé si, Primera vez en un live, entonces no sabía qué era lo que había que hundir o qué. Yo dije, es pedir acceso y yo pidamos acceso.
pero muy Bueno, Pues, contento, muy entonces pero, contento estás de aquí, estar aquí Lucho. compartiendo, bacanísimo. Ya pues, que estás aquí, cuenta tu experiencia con el modelo Spire en entrenamientos que has estado y en el diplomado. Valiosísimo, valiosísimo ese, desde la parte del diplomado como tal, a la parte también de los entrenamientos en lo que podemos compartir pues diferentes cosas y aplicar mucho como parte de los conceptos del modelo a la vida cotidiana, los trabajos que hacemos en equipos que nos ponemos a hablar de las cosas pues que nos pasan a cada uno y cómo los podemos analizar desde el punto desde los diferentes conceptos del modelo. Ha sido demasiado positivo, demasiado positivo. Yo creo Lucho, que todos vivimos tú fuiste una de las personas, pues porque no todo el mundo, pero tú entraste en una crisis, estando en una crisis, y precisamente por eso entraste al diplomado. Cuen- totalmente, eso fue como una varita de pescar. Ajá. ay, Sin entrar en detalles personales, porque no es la idea, pero sí generales, ¿cómo te ayudó el modelo Spire a navegar la crisis y a salir de ella? Inmensamente, inmensamente, de verdad que me dio en pocas palabras a empezar a identificar el propósito de vida, a empezar a Ujú. identificar eso que buscaba y buscaba, pero no tenía como unas guías, como unas herramientas básicas para encontrar. Y no solamente mostrar el camino, pero el apoyo del grupo, el apoyo de ustedes como las mentoras pues de esto, es fascinante. Y entonces esa es la parte que más rescato. Qué qué bueno, Lucho. muchas Eh, gracias, qué muchas rico. gracias, A muchas gracias. ustedes, abrazotes. Si quieres, mira a ver cómo es que te sales de ahí. Listo, voy a hundir botones como sea. Me alegra pues compartir. Gracias, Lucho, Gracias, gracias por gracias, Abrazote. gracias. acompañarnos. Lo Abrazos, muchas mismo. gracias. Yo Bueno, estoy peor que Lucho, que entonces, también me están saliendo acá mil cositas y no sé cómo salir. él habla, Lucho hablaba del propósito de vida y cómo es que definitivamente el propósito de vida sí es una herramienta muy, muy poderosa. Pues, y yo sí, los que me conocen saben la pasión que siento por ese tema. Eh, el propósito de vida tiene mucha fuerza, o sea, cuando tú descubres tu propósito de vida es como si se te encendiera un cohete pegado en la espalda, tiene mucha, mucha fuerza y es una fuerza positiva, es una fuerza para sacarnos de donde estamos, porque te ayuda a hacer claridad de los valores. Lo que decía Katia ahora, ese autoconocimiento, hacer claridad de los valores, hacer claridad de tus pasiones, hacer claridad de tus fortalezas de carácter, de tus talentos, habilidades, inteligencias múltiples. O sea, primero, ¿quién soy? Porque muchas veces en esas crisis nos damos muy duro. Y entonces creemos que pues la autoestima se va para el piso, que no somos suficientemente buenos, que no valemos la pena, que somos una embarrada y no hacemos sino equivocarnos y meter las cuatro permanentemente. Que ya En- nadie, ya no soy buena compañía para nadie, ya no soy buena mamá, ya no soy bueno, ya no soy nada, no ya soy me bueno para identifico, nada. exacto, se identifican con la crisis y no con lo que realmente son, sino que me identifica esta crisis, es decir, soy un divorciado, soy un desempleado, soy un enfermo, le sea la crisis que esté pasando. No es Así es. como me pierdo. Entonces cuando entramos en el tema de propósito de vida, que esto es bajo el bienestar espiritual, eh, se recobra mucha autoconfianza, como mucha autoestima, se recobra esa identidad de lo que somos. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Entonces, ¿qué trabajo quiero? ¿Qué pareja quiero? ¿Qué estilo de vida quiero? ¿En dónde quiero? Pues una cantidad de qué quiero para mi vida en diferentes áreas y eso emociona. O sea, eso eleva la energía y, y las ganas de ir, como dicen los españoles, a por ello, ¿sí? De emprender acciones para empezar a co-crear ese futuro ideal, ¿cierto? Entonces el propósito de vida ayuda enormemente. Ujú. Y es lo que hablamos en el bienestar espiritual. Y En que el espiritual también hablamos de atención plena. pero no se te olvide hay algo importante, me parece a mí, es que justamente en esa búsqueda, o en ese redescubrimiento del propósito, es donde puedo justamente darle el significado a esto que me está pasando, Mm, porque entonces ya empiezo a mirar si yo tengo que tomar decisiones y las
prioridades, en las crisis las prioridades, hemos visto cómo a la gente las prioridades se le desorganizan, ¿no? Esto que Ujú. para mí era tan importante, entonces ahora parece que ya no tanto, ya quiero esto, es más importante. Y ahí, a partir de ahí, entonces empiezo a, ¿será que esto que estoy viviendo tiene otro significado? ¿Será que esto me está ayudando para catapultar este propósito de vida? ¿O será que es que estaba enfocado en un propósito de vida que no era? Y es el Ujú. momento Ujú. entonces de mirar hacia otro lado, ¿no? Es muy bonito esa búsqueda, ese redescubrir, que en este caso los llevas tú En- en ese redescubrimiento, ¿no? Tú los llevas pasito a pasito, muy bien llevados, con ejercicios, con cosas muy prácticas, con una guía impecable a ese redescubrimiento. y en este bienestar espiritual también se encuentra la atención plena. Cuando estamos en esas crisis o en esos también llamados desorden de estrés postraumático, eh, tenemos pensamientos catastróficos y por eso es que aparece la ansiedad y los ataques de ansiedad y los ataques de pánico, porque como por automático pensamos que el futuro va a ser súper negro, o sea, súper catastrófico. Mindfulness que nos ayuda a estar aquí ahora. O sea, eso que me estoy imaginando no ha pasado, no está pasando. Estoy aquí, estoy presente. Y eso ayuda a tranquilizar, ayuda a pensar más, ¿cómo es que dice tal? Asertivamente no, sino, ay, ¿cómo es la palabra, Katy? No sé qué estás pensando, ¿no? Sensatamente, más Ok. sensatamente, ¿sí? Como con todos los elementos sin minimizar, ni maximizar, ni maquillar, ni inventar, sino sensato, con los pies en la tierra. Entonces, ese atención plena, ese entrenamiento en mindfulness me ayuda a estar presente aquí, ahora, con los pies en la tierra, viendo la realidad como es, en la dimensión justa, ni exagerando, ni minimizando, ni inventando, ni maquillando. Eso es lo que hablamos básicamente en el bienestar espiritual. En el ¿Qué espiritual. hablamos en el siguiente? Antes de irme al siguiente, voy a quedarme ahí pegado un ratico en el espiritual por algo que ya es más particular, pero la parte de la espiritualidad que puede ser o no religiosa, Así. pero que también aquellas personas que tenemos alguna conexión, que tenemos alguna práctica religiosa, también en los momentos de crisis es es una gran herramienta, es una grandísima herramienta cuando yo considero que hay un propósito superior, hay algo más grande que yo. También eso nos ayuda muchísimo en los tiempos de crisis, Pero o sea, es muchísimo es, importantísimo. muchísimo. ¿Cómo es que se llama esta autora? A mí hay veces, aquí está, Lisa Miller, Ujú. en su libro de Cerebro espiritual. sí, ella lo dice espiritual, el cerebro despierto. Pues no sé cómo está traducido a español, pero pues si uno lo Ujú, traduce literalmente es el cerebro despierto. Lisa Miller. Es una seria y muy, digamos, rigurosa investigadora, una ujú. científica rigurosa y psicóloga, y en su libro demuestra cómo esa parte religiosa, espiritual, llamémosla religiosa, eh, es el factor número uno protector de la depresión y lo que sigue de ahí para abajo de la depresión. Y entre ese número uno y el segundo, la distancia es enorme. O sea, ese factor espiritual es el protector más potente que hay en cuanto a depresión y lo que Ujú. sigue de depresión. Sí, entonces ahí sí como que el cierre de la S para entrar en la P, que es la parte física, porque esto es un acrónimo que está en inglés, entonces por eso S es de espiritual, pero es una S y la P es de físico. La P es de físico, bueno, ¿cómo nos puede ayudar la parte física? Que esto es una sorpresa para muchos, para mí lo fue, la importancia de lo que sucede en la conexión mente-cuerpo, por ejemplo, la importancia de qué me alimento, de qué postura tengo en el momento de sentirme de una manera u otra. Hablabas tú de la serotonina, por ejemplo, la neurociencia nos cuenta que el 90% de esas hormonas se producen en el intestino, es la hormona del estado de ánimo, y entonces depende de cómo coma. Y luego vamos a ver cómo esto está tan interconectado porque vamos a hablar de emociones y ya estamos diciendo desde lo físico, desde lo que como, que impacta mi estado de ánimo, impacta cómo cuido mi cuerpo, qué pienso.
las palabras, sino las palabras que digo de esta situación. Eso es tan grande que va a definir, las palabras que uso para definir la crisis, me va a llevar realmente, es el marco de cómo estoy viendo la situación. Sin fin, catastrófica, injusta, la palabra que yo use para definir la crisis va a ser fundamental. Así Y es. esa es la parte mental también. Que, Así es. En este bienestar físico vemos la conexión mente-cuerpo, una pasando de la mentalidad dualista a la mentalidad holística, uh-huh, en donde sabemos que mente y cuerpo son uno solo, es una sola entidad y lo que pensamos afecta nuestro cuerpo tanto a nivel de salud como a nivel incluso de postura y la salud y la postura afecta la calidad de los pensamientos. uh-huh. ¿Sí? No es lo mismo cuando yo siento el cuerpo cansado, agotado, estresado, qué tipo de pensamientos, si quieren nótenlo, qué tipo de pensamientos. En mi caso, yo me doy muy clara cuenta que cuando yo estoy muy cansada, digamos, con una rayita de batería, eh, todos esos monstruos que están por ahí sosteniditos, guardaditos, empiezan a salir y a bailar Uh-huh, aquí enfrente. uh-huh, Y empiezan los pensamientos catastróficos y empieza el látigo, a darme látigo en la espalda, porque bajo la uh-huh. guardia, porque no tengo fuerzas, no tengo energías. Entonces, claro, sale toda esa basura que hay allá adentro. Hay un estudio súper Eh, interesante con la postura y las palabras, que es, el estudio es que ponen a personas que miren a un computador en el suelo y les ponen, les van dando palabras, amor, rabia, fuerza, ira, guerra, traición, luz, cielo, positivas y negativas, y la persona está mirando hacia abajo, luego al otro grupo los ponen en las mismas palabras, pero con un computador arriba, es decir, que el pecho está abierto, la mirada está hacia arriba, y luego el ejercicio es qué palabras recuerdan. Y aquellos que están mirando hacia abajo con la postura hacia adelante recuerdan más las palabras negativas, guerra, ira, traición. Y los que están viendo las palabras hacia arriba, que están con esta postura amplia, recuerdan más palabras positivas. es increíble. Es absolutamente increíble, verificable, para que sea creíble. Es que verifiquémoslo, son cosas, listo, no nos crean, ensayemos. Ensayemos. Ensayar, siempre decimos la postura de los superhéroes, no, eso no fue un invento porque sí, esa Mm. postura del superhéroe, de los pies firmes en la tierra, así en cierta posición como de raíz, ¿no? Y las manos acá de poder, el pecho abierto, donde puedo respirar mejor, donde puedo ver un futuro, donde puedo ver todo, esa es la posición del superhéroe. En momentos de crisis, pararse y decir, este día es un nuevo día, tengo todo para poder hacerlo, porque es que creer que yo puedo hacerlo es fundamental, pero no como las palabras estas que no nos gustan a nosotras mucho, sino como realmente yo saber que tengo todas las herramientas dentro de mí para superar la crisis, para Así tal transitarla, cual. para transitarla. ¿Qué más? La I. Ok, ¿hay alguna Espera, pregunta o hay no, alguien por aquí? un segundo, y como que nos falta una cosita de la P, del bienestar físico. Y es que en el Cuenta. bienestar físico hablamos del manejo Ah, del estrés. El manejo del pues estrés, solamente importantísimo. Y esa del bobadita, sueño. El sueño y el exacto. estrés, perdón. El manejo del estrés eh, con el manejo de la energía vital a través del cuidado del nido. En inglés le llaman NEST, pues el acrónimo en el modelo Spire es NEST y casualmente coincide afortunadamente con español tanto en el significado NEST es nido como en cada una de las letras. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar para reducir el estrés? Bueno, primero el principio es tenemos que adherirnos y respetar a nuestra naturaleza, la que nos Ujú. fue dada. Cada uno ahí sí, esto es ya individual, pero hay unas generalidades. Eh, ¿A qué naturaleza nos estamos refiriendo que nos fue dada? Pues a este cuerpo. Esta es la primera casa, este es el primer nido. Entonces, ¿qué hay que cuidar? La N de nido, pues de nest, nutrición saludable. La E de nest, ejercicio físico. La S de Nest es sueño y se refiere al descanso, desde los micro momentos de descanso hasta las vacaciones, pasando por las noches de buen sueño. Y a la T del tacto, los abrazos, las caricias. Esos cuatro elementos
momentos son naturaleza humana, que si sabemos cómo cuidarlos, podemos avanzar en el crecimiento, en el crecimiento del estrés postraumático. O sea, podemos ir avanzando en la salida de la crisis porque es que necesitamos esto para poder salir. Necesitamos que nuestro cuerpo esté bien para poder pensar sensatamente, poder pensar bien. Ahora sí puedes seguir en live. Estaba pensando, es que claro, el manejo del estrés es todo un tema, ese es para otro live. Eh, no, ¿sabes qué estaba pensando porque me quedé callada? Porque es que cuando yo estoy en un es difícil decir, si no estoy acostumbrado, voy a ir a hacer ejercicio. Entonces estaba pensando en cómo también todo eso que estamos hablando se puede usar como los preventivos, ya que yo sé que las crisis llegan porque llegan, entonces también bueno, no estoy en una crisis en este momento, bueno, acostumbrémonos a descansar, a hacer ejercicio, para que no sea el momento justamente de la crisis que tengamos que hacer todo este cambio, ¿no? Por eso me quedé ahí pensativa y callada. Listo, entonces Sí, sigamos. es que, no, pero eso que dices me gusta mucho y está súper bacano, porque mira, cuando nosotros estamos hablando de la ciencia de la felicidad, el solo nombre nos dice, ah, bueno, yo voy a aprender a ser más feliz, lo cual es cierto, lo cual es Ujú. perfectamente real. Vamos a aprender a ser más felices. Y así sucede cuando las cosas en la vida marchan relativamente bien, Sí. ¿cierto? Y en ese aprender a ser más felices, o sea, las mismas herramientas, las mismas técnicas que yo uso para incrementar mi felicidad, para ser más Ujú. feliz, son las que me van a servir para yo salir de las crisis. Las mismas. Entonces, por eso es que, Katy, nosotros hablamos de que este modelo es para ser más feliz cuando las cosas van bien y para ser antifrágiles o resilientes, pero un nivel superior de resiliencia es Ujú. antifragilidad cuando las cosas pues Ya no van son tan más, bien. son más retadoras, Ujú. exactamente. Ujú. Ya tengo músculo psicológico, físico, en todos los sentidos para enfrentar esta situación. Ujú. Así es. Ahora sí, Ahora la sí, intelectual. ahí, bienestar intelectual. Bueno, este bienestar a mí me ha enamorado. Todos me gustan mucho, pero resulta pues que como en el diplomado nos repartimos los módulos, somos tres profesoras, Katy, Leslie y yo, y entonces a mí me correspondió el espiritual y el intelectual, pues me he enamorado bastante de este intelectual. Es un bienestar que le apunta muy directamente al mundo organizacional, a las empresas. Eh, Porque nos dice, primero lo que quiere el bienestar intelectual es que nos reenamoremos del aprendizaje, reencender el amor por el aprendizaje. Y cuando yo abro de nuevo mi curiosidad innata, cuando yo me abro a nuevas experiencias, reduciendo el miedo, reduciendo el perfeccionismo, reduciendo la mentalidad así toda fija, reduciendo los sesgos cognitivos, reduciendo el multitasking, eh, ya hay una cantidad de temas que se hablan acá, eh, pues simplemente soy más adaptable, Ujú. soy más ágil hacia los cambios y una crisis es un cambio. Entonces, yo entreno esas habilidades del ser correspondientes al aprendizaje y soy una persona que fluye con la incertidumbre más fácilmente, que fluye con la vulnerabilidad más fácilmente, porque no, como decía Catora, no tengo el control de los resultados. Ujú. Entonces estoy en permanente aprendizaje. Para mí el éxito ya no radica en demostrar, radica en aprender. Eh, ¿Y cómo aprendo? Mira que aquí hay uh-huh. algo que a mí me parece fundamental de la I para salir de un momento muy duro, y es la curiosidad, la pregunta. La pregunta. Tú en la I también explicas cómo es esta autorreflexión, ¿cierto? Entonces, Uh-huh. Uh-huh. reflexiono, actúo, la refracciono, actúo. Si yo no me pregunto, en primer lugar, no va a salir nada. La importancia de la pregunta, esa curiosidad, aunque nos duela, aunque creamos que estoy tan dolido que ni pregunto esto para qué. Estoy tan dolido que ni pregunto qué puedo hacer para mejorar.
esa es parte de tranquilizar un poquito y decir, bueno, yo tengo preguntas, aquí puede haber una oportunidad, no tengo que preguntar, tengo que tener curiosidad. Y sabes que la curiosidad, o sea, cuando nosotros tenemos miedo y en las crisis se siente mucho miedo, Sí. pues está muy bien dicho, hay que ser valientes, échele ganas, échele para adelante y eso funciona y está bien. ¿Y qué tal si a eso le sumamos la curiosidad? Es decir, la curiosidad es un amortiguador del miedo también, no solamente la valentía, no solamente actuar a pesar de tener miedo. La curiosidad te ayuda a mermarle el volumen al miedo. Ujú. ¿Y qué tal, por ejemplo, satisfacer la curiosidad intelectual? Imagínate en un momento de crisis que uno cree que no, uno dice, en momento de crisis no voy a hacer no, no quiero hacer ejercicio, no, no quiero, y está demostrado pues que es muy necesario. En momentos de crisis nos alimentamos mal, muy mal, lo primero que sea, o el dulce, lo que sea, y creemos que no tenemos ánimo para aprender nada nuevo. ¿Y cómo nos puede ayudar? Que lo hemos visto nosotras mucho en el diplomado, justamente hay otras cosas, esa curiosidad intelectual, aprender algo, un nuevo idioma, una habilidad. Y también hay muchas historias de muchas personas que dicen, no, en un momento de crisis me puse a pintar, me fui a unas clases de baile y se aparecen unos propósitos de vida y unas cosas maravillosas. Así Cultivar es. esa curiosidad y esas ganas como de cultivar la intelectualidad. Y el segundo principio del bienestar intelectual nos habla de involucrarnos en aprendizajes profundos. Y eso es algo también que no lo tenemos muy, No. pues no, como que no nos lo enseñan muy bien. Pues no, o sea, no, no es comúnmente dicho, no se habla comúnmente de involucrarnos en aprendizajes profundos. Y cuando se trata de aprendizajes profundos, se trata de, por ejemplo, un libro que te encante, volverlo a leer y Ujú. volverlo a leer y volverlo a leer, para que entres profundamente en los conceptos que el autor quería decir. Y se vale también un O pintor, eh, una poesía, una pintura, una canción. una canción. Por ejemplo, en el diplomado, pues y en todas nuestras, pues yo en mis formaciones y Katy también, eh, ponemos la misma canción siempre, es un himno, El arrepentido de Carlos Vives. ¿Y cuál es la tarea? Busca qué te dice esa canción hoy. Hoy Ujú. la puse en una formación que estaba dando en una empresa y a mí me llegó, o sea, yo la he visto, la he No, pues escuchado imagínate. 200 veces y yo siempre me pongo en la actitud de mentalidad de principiante y yo, bueno, ok, a ver, hoy, ¿qué me dice esta canción? Ujú. Y eso es aprendizaje profundo, eso es aprendizaje profundo. Lo mismo con las personas. Imagínate que tú lleves casada 30 años, como yo, 32. ¿Tú crees que mi marido es el mismo con el que yo me casé? Obvio no. Obvio que él ha cambiado, yo he cambiado, los seres humanos. ¿Habrá algo más complejo en esta vida que un ser humano? Entonces, qué rico uno siempre estar con esa curiosidad, a ver cuáles son los valores que está diciendo, de qué tiene miedo, qué quiere conservar, qué quiere soltar, de qué está hablando, cómo ve la vida ahora, cómo la veía. O sea, eso es aprendizaje profundo en todo sentido, en las relaciones, con la literatura, con un tema que sea de tu profesión, con tu puesto de trabajo. Y eso, mezclado con la apertura a hacer a nuevas experiencias, a hacer las cosas de una manera diferente. Por eso es que yo digo que es que este bienestar intelectual es anillo al dedo para las empresas. Ujú. Y bueno, de anillo al dedo para las empresas y de anillo al dedo para las crisis, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo es nuestra relación con el fallo, que está dentro del intelectual también? Y es, ¿qué es el fallo? Para casi todos, el fallo es el prohibido. No te equivoques, ni te caigas, ni gaguees, o sea, mira estas cosas que son life y uno dice, hasta que yo no diga, pues si fallo, pues fallo, hasta que yo no haga las paces con el fallo, muchas cosas no pasan y es muy difícil que yo pase el renglón, la página, se salte el renglón de una Así crisis, es, porque así voy a es. verlo negro, negro, negro. Entonces, la importancia de hacer las paces con el fallo, aprender a fallar, es entender para qué fallamos y primero saber que todos fallamos Ujú. y De que que levante la mano aquí el primero que diga que no ha si fallado no en ha su vida o fallado no ha intentado nada.
está Es que confesando son que de- no ha intentado entonces nada, nada. No ha intentado ser mamá, no ha intentado ser pareja, no ha intentado ser emprendedor, no ha intentado es nada. Así Entonces, es. pues tampoco tiene gracia. Ese nuevo encuentro con el fallo lo vemos ahí también en la I, en la parte intelectual. Ujú. Es muy, muy Así es. bonito. Eso es A mí me gusta, muy, me gusta. muy hermoso. A mí Sí, también me encanta. sí, sí, sí. Bueno, pasemos al relacional, para que ya después de que terminemos de explicar un poco de cada uno de estos elementos, les hagamos una súper invitación. Súper. El relacional. En el fallo, perdón, en la crisis, el relacional es muy importante por varias cosas. Una, vamos a hablar de la relación conmigo mismo, porque es una relación conmigo, o la relación con los demás, ¿cierto? Esas son los dos partes que se estudian en la R de las relaciones. Cuando estoy en un momento de crisis, buscar a otros en esa común humanidad es maravilloso. Las personas que han pasado por momentos muy complejos y buscan grupos de apoyo y buscan gente que esté pasando por lo mismo, es hermoso y es aprender del otro y es escuchar al otro y lo escucho me escucho y me va a ayudar y me va a dar herramientas. Puedo encontrarle un sentido también al dolor, a la crisis, a lo que esté pasando. Apoyarme entonces en los otros es fundamental, encontrar la comunidad, ese dar y ese recibir, saber que te sirvo me ayuda a salir de la crisis y dejarme también, dejar que me ayuden, dejar que el otro tenga el gusto de ayudarme, el gusto de apoyarme, de Mm, escucharme, eso sí es que es importante. fundamental. Y a veces también nos da, lo que decía yo al principio, a veces nos retraemos muchísimo cuando estamos en momentos Exactamente. de crisis. Ujú. No, no quiero, no quiero, no quiero. Y habrá un momento, ese inicio, antes de llegar a la aceptación, antes de llegar a todo, habrá un momento en el que la persona pueda estar en un momento de silencio, de autorreflexión, y es válido, está Ujú. muy bien. Y también saber que, uy, yo creo que ya sí, ya quiero ver, ya quiero compartir. ¿Y quieres hablar tú de la relación Sí, conmigo? pero es que aquí está Daniela hablando del círculo de oro. Ah, Eh, sí, sí, Daniela es pues graduada de la segunda corte del diplomado y, y eso, el círculo de oro es yo no veo. importantísimo para, no ves los comentarios ahí, Ya sabes que para, esto aquí para mí es como sí, yo sé. casi, casi viajando a la Eh, luna. eh, tener esa red de apoyo, ese círculo de oro es esencial, indispensable, es crucial para poder salir de Ya cualquier crisis. Dani nos No, dio el spoiler del círculo de oro, ya contémoslo. sí, sí, el círculo de oro son estas personas súper especiales, pues súper significativas para ti, que te apoyan, que están contigo incondicionalmente, a pesar de que hayas metido las patas, de que te hayas equivocado, de lo que sea que haya pasado, están contigo, que te quieren, que tú confías en ellas confían en ti y, vuelvo y repito, o sea, sin esa red de apoyo es prácticamente imposible salir de una crisis, porque dicen las investigaciones, eh, las relaciones significativas son el predictor número uno de felicidad. Y vuelvo, insisto, cuando hablamos de felicidad estamos hablando también de antifragilidad. Son sinónimos en este concepto. Ujú. Felicidad es cuando las cosas marchan bien y antifragilidad es cuando las cosas están más retadoras. Entonces, son sinónimos. Así que, si son el predictor número uno de felicidad, son el predictor número uno de antifragilidad. Ujú. Así es. Y sabes que cuando trabajamos ese círculo de oro nos damos cuenta que nos apalancan, ¿no? Son ese apalancamiento que a veces necesito y a veces se da que lo negamos. Es decir, creemos que esa red de apoyo no está ahí para nosotros, que estamos incomodando, que no me van a entender, que nunca han fallado, que van a pensar mal de mí. Y nos abrimos y de repente es, ¿cómo? Ya también pasaste por eso, sí entiendes lo que estoy pasando. Entonces, cuando nos encerramos a vivirlo solos, a sentirlo solo, primero cuando salgo me pongo la máscara de no, no está pasando nada, entonces empiezo a negar todo lo que ya hemos hablado, no, no, que no está pasando nada porque estoy viviéndolo solo, nadie sabe lo que está pasando en mí. Y empiezan a aparecer otras situaciones y otras cosas, por eso cuando hablamos nosotros de que un líder debe compartir su humanidad
que también un papá debe compartir su humanidad y vivir la relación completa con los hijos, con la esposa, con todo el mundo, y esto está pasando. Así me siento, la persona va a entender muchas cosas. Los momentos de crisis solos, como tú dices, siempre vemos cuáles son la imagen de salir de una crisis, alguien que te ayuda, que te da la mano, o que te tira un salvavidas, pero yo tengo que decir, socorro, estoy necesitando, ¿no? Tengo que avisar a ese otro. ¿Sabes? Y dentro de esas relaciones están también las mascotas, en Sí, las relaciones está todo esto, que sí sé que, sí. no creo que, Que me vi este fin de semana una serie en Netflix que se llama Nadie quiere esto. ¿ok? No sé cuál es. Es una comedia romántica de 10 capítulos, pues a mí me encantan las comedias románticas porque me relajan demasiado la mente, no tengo que pensar. Toda la semana pienso muy profundamente, entonces yo necesito algo más light. Y, pero miren que no es tan light. Eh, el uno de los mensajes de esa serie se trata pues obviamente de una pareja que según las leyes sociales ahí y religiosas no deberían estar juntas, no pueden estar Ujú. juntas. Y entonces ella es una podcaster que lo que quiere decirle a la gente es sean vulnerables, hablen de lo, o sea, ábranse, digan las cosas, sean vulnerables, expónganse. Ese es el mensaje central de ella en su podcast. Ajá. Y entonces ella, evidentemente, pues obviamente lo practica con este Romeo. Y la sociedad circundante, pues sí, les hace la vida difícil al punto de que llegan los chismes y las mentiras. Y es debido a esa autenticidad y a esa vulnerabilidad que no creen en las mentiras, porque creen, confían en el otro. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Recomendable, súper recomendable esa serie, porque es muy divertida. Pero bueno, el caso es que, ¿qué quiero decir? Quiero decir que esa vulnerabilidad crea confianza y crea lazos Ujú, muy fuertes. Y puede venir un tornado, puede venir Milton y y no los ujú. tumba. Lo que pasa es que si yo no soy vulnerable, entonces estoy dando a entender que no soy humano y quién quiere relacionarse con un robot. Si tú eres un papá que nunca ha fallado y que es absolutamente perfecto, ¿dónde está tu humanidad? ¿No? Hay que mostrar la vulnerabilidad. Sabemos que la vulnerabilidad, la neurociencia ha demostrado como la vulnerabilidad atrae, ¿no? Como te veo coherente, humano, vulnerable, y entonces atrae. Hay un estudio que hicieron de una persona que sale a dar una charla en un escenario A y otro escenario B, similar, mismas personas más o menos, con las mismas ideas. Ya saben, estos estudios tratan de que los dos escenarios sean muy parecidos, el A y el B, y esta persona sale a dar la charla, en el primer escenario la da, todo bien, en la otra la va a dar y sale con la bragueta abajo a propósito, ¿no? Entonces sale y empieza, entonces alguien le dice y él y se la sube y bueno, hay risas y un comentario, otra cosa, y cuando sale les hacen las preguntas. ¿Cómo le pareció la charla? ¿De qué se habló? Y la mayoría, inmensa mayoría, le llegó al corazón, la entendió, supo de qué se trataba, quería practicar. ¿A quién? Al humano que salió con un error, que salió con, como me puede pasar a mí, le pasó a él. Han hecho otras con alguien que se tropieza, que se equivoca, que no le funciona el screen, y es el mismo efecto. ¿Por qué? Porque nos gusta lo real. No me vengas a Mm, contar historias, me gusta es lo real. ujú, Me gusta saber qué sientes, ujú, que te equivocaste, que saliste adelante. No, no es como nos gustan las historias de superación. Nos ujú. fascinan las historias de superación. Es como, wow, entonces esto puede pasar. Porque nos gusta Así lo es, real, nos así gusta es. lo humano. Me haces acordar qué tal habla de una, que no sé repetir cuál palabra en alemán, eh, que significa, pues es como, se refiere a cuando alguien se, como si, cuando alguien ve la desgracia de otra persona y de cierta manera, pues como si se alegrara. Ujú. Entonces él dice, no, no es que se alegren por el mal del Es otro. que me... En alemán hay una palabra que se llama, no sé cómo porque no me acuerdo, y eso lo que significa es que, ay, siquiera que yo no soy la única. Ujú. O sea, a ella también le pasa lo que estás diciendo de esos estudios. Si a él le pasa, a ella le pasa, ay, siquiera. Y por eso es que se alegra, pero no es porque se alegre de que le fue mal, es porque
Me alegro que no soy la única, que a mí me pasa eso. Claro, y el efecto ¿cuál es? Es que yo, como eres vulnerable, ahora yo también me abro. Ahora entonces Ajá. yo te voy a mostrar que yo también soy vulnerable. Entonces cuando tú me dices, entonces yo también ya te digo y ahí se crea esta relación, porque entonces estamos hablando iguales, ¿no? De humano Y a entonces la humano. conexión, de humano a humano, entonces la conexión es real y es profunda, es decir, son Ujú. relaciones significativas. Y las relaciones Exacto. significativas son las que yo me muestro como soy, pues eso es fundamental, eso es importantísimo. Y en la parte de la relación conmigo, Ah, bueno, ese les recomendamos un libro. El libro, según Tal Ben Shahar, es la Biblia. Después de ese libro no hay nada más que decir en cuanto a autoestima. Los 6 pilares de la autoestima de de Nathaniel Nathaniel Branden. Branden. Aquí Sí, se los, aquí se los dejo, se los muestro. Los 6 pilares de la autoestima de Nathaniel Branden. ujú, Este, según pues tal, después de ese libro no hay nada más que decir en autoestima. Así que la ideal es sanear. Y lo que sí les voy a decir, y con esto para que pasemos al bienestar emocional, es que la mayor expresión de autoestima es que tú vivas tu propósito de vida. Cuando tú vives tu propósito de vida, podemos decir, eres coherente, eres leal, te amas, te respetas y eres tienes una importante. autoestima, te crees, te sientes, si eres importante para ti Ujú. y, y, y estás demostrando la mayor expresión de autoestima. Y también, como somos seres humanos que venimos a dar, a servir, porque esa es una naturaleza, el propósito de vida que hay que, esto sí es que hay que hacerlo con otro, porque pues siempre hay que involucrar a otro en Siempre, esta expresión. siempre. Es como, cómo no va a ser la perlita de las relaciones si yo quiero hacer lo que quiero hacer para ti, contigo, en nuestra relación. Entonces, pues claramente se eleva este que es el predictor número uno de la felicidad, que son las relaciones significativas. Una relación significativa es una relación también, puede ser una relación profesional, también puede ser una relación que yo tengo en el momento de practicar mi propósito de vida, a lo que me quiero dedicar. Eh, a mí me gusta mucho llamarlo mis vocaciones, ¿no? Las vocaciones que tengo y cómo las voy a entregar, cómo las voy a poner al servicio. Así es, así es. Cuando uno vive su propósito de vida y siente esa plenitud, esa realización, salen muchas cosas muy hermosas a través de las relaciones. Se sanan relaciones porque, Ujú. pues, porque estoy más pleno conmigo, no me tomo las cosas tan personal, soy más prosocial. ¿Qué es ser prosocial? Más generoso, más proactivo, más colaborador, más solidario, soy más prosocial. Ujú, Eh, y todo sale de esa autoestima sana, ujú. todo sale En de los, ahí. mira que esa autoestima en los pilares de los 6 pilares, que habla muchísimo de la autorresponsabilidad, del autoconocimiento, de lo que yo puedo hacer, y es un libro realmente muy, muy recomendado. Algo que me apasiona a mí, que lo veo como fundamental, e insisto, es el autoconocimiento. Y en esa relación, yo no puedo tener una relación contigo si yo no te conozco. Vamos Ujú, conociéndonos y entonces te veo y esto no, es lo mismo. Yo no, ¿cómo voy a quererme o cómo voy a tener autocompasión o cómo voy a tener cualquiera lo que hemos nombrado si realmente no me he sentado a conocerme? Y es que pareciera como así, sí, tengo que conocer, ¿qué? Conocer mi historia, conocer qué me motiva, qué valores me mueven, cómo reacciono ante una situación, cómo respondo ante otra, ¿no? ¿Cómo soy yo? En ese momento ya puedo llegar inclusive a tener una crisis, un fallo y decir, claro, es que no es sorpresa que yo sienta esto, no es sorpresa que me pase esto, eso se parece a esta historia. ujú. Entonces, eso, en un momento de crisis, estoy perdido porque me movieron el piso, eso es lo que es una crisis, no, me movieron el piso y no sé ni quién soy, dónde estoy parado. Por eso es tan Ujú. importante tomarnos el ratito de conocer cuáles son, qué valores te mueven, qué virtudes, qué vocaciones, qué te, Así es. qué te encanta, qué es primordial, qué no es. Y ganamos muchísimo. Es un terreno, si yo gano, si yo me conozco, gano tantísimo que en el momento de una crisis tengo ya chuleado como esa parte, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, para terminar entonces, antes de invitarlos a hacerles pues una invitación muy, muy especial, el bienestar emocional comienza con una bellísima frase que para mí es la segunda llave, el segundo secreto de la felicidad y es el permiso para ser humanos. De él algo ya hemos hablado y corresponde a esa aceptación de todas las emociones que tú sientas. No estamos hablando de permiso para actuar de cualquier manera, de eso no estamos hablando del permiso de sentir de cualquier manera. Todos los seres humanos hemos sentido toda la gama de emociones. ¿Quién no ha sentido envidia? ¿Quién no ha sentido celos? ¿Quién no ha sentido odio? ¿Quién no ha sentido rabia? ¿Quién no ha sentido alegría? ¿Quién no ha sentido tristeza? ¿Quién no ha sentido orgullo, satisfacción? Todos los seres humanos hemos sentido todo. Entonces, ese permiso es al ver las emociones como normales, como legítimas, como morales, como que no te falta ningún tornillo, como que gracias a Dios estás sintiendo todas las emociones porque de lo contrario serías o un psicópata o estarías muerto. Entonces, es entender que eso es normal y a partir de ahí aceptarlas, abrazarlas, dejarlas fluir, saber que son pasajeras, todas son pasajeras, eh, y ya luego entrar lo que hacemos en el diplomado, en las clases, en los talleres en empresas, es enseñar a gestionarlas, tanto las dolorosas como las placenteras. Doña Katy, ese es su módulo. Ese es mi módulo, me apasiona, me re que te apasiona y es la base, es lo que es muy parecido a lo que hoy en día se llama pues, la inteligencia emocional y es, como dice Dana, esta aceptación de la emoción y actuar en correspondencia. Es decir, no sobreactuar, pero tampoco minimizarla, no esconderla, es aceptarla y ser responsable de cómo actúo, de cómo respondo ante esta emoción. Sabemos que nacemos con ellas, que son naturales y hay que diferenciar claramente cuando estoy experimentando una emoción que debe tener una curva, una caída normal, y cuando estoy en un estado de ánimo. En las crisis a veces pasamos de la emoción a un estado de ánimo y ahí hay que atenderlo de otra manera. ¿Cuál es ese estado de ánimo? Ya no estoy simplemente con rabia, miedo, tristeza, llevo triste muchísimo tiempo. La emoción no debería permanecer. La emoción se sostiene en el tiempo porque mis pensamientos la convierten ya entonces en una característica diferente que es un sentimiento o un estado emocional. Entonces, pues, si permanece en el tiempo y esa curva no desciende es porque estoy alimentándolo con el pensamiento. ¿Y cómo lo alimento? Estoy triste. Vamos a suponer que sorpresa y tristeza me dio una decepción, porque también hablamos muchísimo de la importancia de tener un vocabulario extenso. No todo es, como decíamos desde el otro día, Dana, no es todo estoy rarita, no todo es, tengo un no sé qué, el no sé dónde, no, ni todo es rabia, ni todo es mal genio. Tenemos una gama de emociones amplísima, pero no la sabemos nombrar. Y como no la sé nombrar, también me da ansiedad porque no sé qué tengo. Es como cuando vamos al médico que nos dice, es un virus, y uno, ay, no, dígame otra cosa, porque es que tengo algo y le tengo que poner nombre. Y te lo dan y salimos felices. Es que tengo, sea el mismo nombre, pero con otro cuento. Es lo mismo, cuando la emoción, yo digo, estoy frustrado. Ah, puedo entonces pensar qué hacer con esa frustración. Pero si yo no sé que estoy frustrado, sino que tengo, o que me sentí traicionado, o que pasó, sino que tengo sorpresa y tristeza, por ejemplo, entonces no sé cómo actuar. Importante entonces aprenderlas a nombrar, saber que si se están quedando, entonces tristeza y sorpresa. Y le estoy diciendo, con el pensamiento alimento esa curva y digo, porque estoy fracasando otra vez, ya nadie me va a contratar o ya no voy a volverme a enamorar nunca más en la vida, o ahora sí estoy acabado, he perdido la oportunidad de mi vida. Entonces, eso es una emoción alimentada por pensamientos que ya se puede convertir en un sentimiento, en un estado de ánimo prolongado en el tiempo, que hay que atenderlo diferente. Hablamos muchísimo cuando hablamos de emociones en el reencuadre, y esto en los momentos de crisis es fundamental, es clave, y es cómo veo una situación desde varias perspectivas.
Cuando yo veo una situación desde una forma fija nomás y digo, esto fue el acabose, esto es lo peor que me ha podido pasar, todas las emocionales, todo lo que siento es acabose y es un muro, no, de aquí no tengo para dónde moverme. Entonces la idea es que nos aprendamos les enseñamos siempre cómo me puedo extraer, y esto aprovecho para decirles cómo enseñamos todo esto, ejercicios prácticos de la vida real, muchos de ellos con un soporte científico rotundo, muchos de ellos adaptados después del soporte científico porque son nuestros, de nuestra Ujú. experiencia con clientes que hemos practicado. Entonces, todo cuando decimos, es que hay que hacer esto, es porque tenemos la practicidad, tenemos el aterrizaje pues, de esto a la vida cotidiana. Entonces, ese reencuadre es esa abstracción, saber pararme un poquitito afuera y ver el panorama y decir, esto que yo veía así, también se puede ver así. Ujú. Y así encuentro qué posibilidades, qué es la Ujú. clave para salir de una crisis, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Qué más hay detrás de esto? Así que ese módulo de emociones, que como todo esto está interconectado, las emociones se mueven en las relaciones, se mueven en la S, en la P se mueve en la R, se mueve en la Todo. E, todo está interconectado. Y pues de eso hablamos también en el módulo de la W, que es como la sombrilla de todo esto, la que nos dice, no estamos solos en el mundo, que tenemos un sistema alrededor de nosotros, y que ese sistema, que puede ser, por ejemplo, la inestabilidad política, la inestabilidad económica, ese sistema me afecta y yo también puedo afectar ese sistema. Tengo un problema, una crisis familiar, es un sistema que afecta a mi vida, yo también puedo afectarlo de manera positiva. Como estamos interconectados entre nosotros mismos y pues en todo este modelo. Eso me parece que como que ya con eso dijimos todo lo que era del... Todo no, porque... No, todo no, pero sí muy buena parte, al menos las perlas, lo más esencial de cada bienestar. Entonces, esto se llama bienestar integral y que integra estos 5 bienestares. Uh-huh. ¿A qué los queremos invitar? No todo el mundo, como nos lo han dicho, no todo el mundo es candidato para un diplomado universitario. No todo el mundo le gusta el tema del coaching. No todo el mundo tiene el privilegio de estar en una empresa que te contrata una formación en felicidad. ¿Qué otras opciones hay? Pues está esta maravillosa invitación. Los queremos llevar a un retiro o retreat en Llano Grande, Antioquia, en el Hotel Lagoon, a 1 hora de Medellín, a 40 minutos de Medellín, el sábado y domingo 2 y 3 de noviembre, para que vivamos el modelo Spire de manera más vivencial, no tanto pues como en clase, lo hacemos pues en estos otros entornos, sino de manera más vivencial. Katy y yo los estaremos acompañando, llevándolos por los elementos más importantes de todo este modelo, maravilloso modelo Spire, que como les decíamos al principio, lo que nosotros consideramos que es una de las principales razones por las que las personas no salen fácil de las crisis es porque no tienen una estructura. Y el modelo Spire es un modelo muy bien estructurado, muy bien soportado en estudios científicos de muy alto rigor y, y nos lleva como de la manito a esto que hemos llamado antifragilidad o crecimiento postraumático o felicidad. El nombre que le dimos a esta experiencia que queremos ofrecer se llama Viviendo la Felicidad, porque Dana y yo, como ya nos han escuchado, se podrán dar cuenta, nos importa muchísimo que la teoría y todo lo que hemos aprendido no sea lo que les transmitamos de una vez, porque pues no, queremos es que se viva. Y lo hemos trabajado muchísimos años con el éxito de cambios de larga duración. Y para tener cambios de larga duración, yo tengo que vivir las cosas. Por eso es que siempre hay tanto ejercicio práctico, por eso es que nos gusta que se integre. No que se conozca solamente desde acá, que es muy importante, pero es que se nos queda a veces acá. Nosotras queremos bajarlo, que podamos aplicarlo a una crisis que yo tenga en este momento. ¿Cómo puedo usarlo para esta situación que estoy viviendo? Hay dolores, hay pérdidas, hay crisis y hay maneras de salir. Hay maneras
de salir, hay redes de apoyo, hay guías, hay estudios que ya nos dicen qué hacer. Entonces, Así es. por eso lo llamamos viviendo la felicidad, porque queremos que sea vivencial, queremos que el cambio que traiga el momento que sea que estás pasando tenga un cambio de larga duración, no solamente la euforia porque existen muchas experiencias que son de euforia absoluta y te sientes muy bien y sales de ahí, llegas a tu casa y dices, no, ¿esto qué fue? Esto fue peor que el remedio que la enfermedad. La idea es que esto sea de verdad. Esto es de humanos para humanos en momentos reales de la vida. Y que puedas practicarlo y Mm. que ya te quedes con el entrenamiento de las prácticas para que sigas en tu casa, pues de ahí en adelante siguiendo con esas prácticas. Así es. Entonces, los invitamos al retiro o retreat Viviendo la Felicidad en Llano Grande, en el Hotel Lagún, en Antioquia, cerca de Medellín y Colombia, pues porque Sí. Katy está fuera en Miami, en Florida, fuera de Colombia, eh, 2 y 3 de noviembre. Aquí Mayra Arias, que es la coordinadora del evento, les está dejando un teléfono de contacto para Ujú. que si están interesados, pues escriban a Mayra y Mayra les da toda la información necesaria. Y Y tenemos una vivamos promoción. que vivamos el primer retreat del modelo Spire que sea en Colombia. Ah, sí, 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 eso es verdad. Es la Este primera va a ser el vez. primer retreat del modelo Spire en Colombia. Así que eh, son muy bienvenidos y tenemos una promoción especial hasta el 15 de octubre. Ujú. Así que comuníquense con Mayra y ella les da todos los datos. Y todas las preguntas que tengan, siempre es así de cercano y de fácil contactarnos y saber lo que quieran saber. Sí. Katy, muchas gracias. A ti Estuvo también. muy rica como siempre la conversación contigo. Siempre Y conversamos muchas muy gracias a rico. todos los que nos acompañaron, los que estuvieron aquí con nosotros, a Mm. nuestros adorados alumnos, a Mayra, gracias. Y gracias a ti, Katy. Gracias, gracias Dana. Muy rico conversar y seguimos en esto que nos apasiona, que entregamos con tanto cariño, tanta Así es, responsabilidad también. así es. Ahora sí, Gracias. gracias a todos. Chao, chao. Chao.